Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. QU Copyright alegro a tenerlos por AQ una vez DS. Espero que es tu copyright N teniendo un dúo maravilloso, lleno de energía positiva y por supuesto, de mucha pasión superíndice 3N por esas historias que nos roban el aliento y nos hacen suspirar. Hoy, como ya habrán adivinado por el título, vamos a sumergirnos en un universo lleno de encanto, romance y esa química innegable que traspasa la pantalla. Estamos hablando de Can Yaman y Demet Özdemir, esa pareja turca que ha conquistado los corazones de millones de personas en todo el mundo, y de CU superíndice 3 su magia, de alguna manera, nos recuerda a la grandiosa historia de amor real. Asu que prepulrense para un viaje lleno de recuerdos, emociones y algunas teorías jugosas. Pero antes de que empecemos, quiero recordarles que si les gusta este tipo de contenido, donde exploramos las telenovelas que amamos, las parejas que nos enamoran y las historias que nos conmueven, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros superíndice 3 vídeos. Su apoyo significa el mundo para Mu. Y ahora vamos a sumergirnos en este tema que su copyright que les va a encantar. Bien, comencemos por el principio. Q Copyright N no recuerda la primera vez que vio Erkenci, esa comedia romántica turca que catapultó superíndice 3 a Can y Demet al estrellato internacional. Desde el primer momento, la conexión superíndice 3N entre Can Divit y Sanem fue palpable. Esa mirada intensa, esa sonrisa púcara, esos roces accidentales. Todo gritaba pasión superíndice 3N. Y no solo eso, sino que ambos personajes tenían una personalidad arrolladora que los hacía completamente irresistibles. Can el fotu superíndice 3 grafo aventurero y con espíritu libre, y Sanem, la joven show más menos adora y con un corazón superíndice 3N gigante. Una combinación superíndice 3N explosiva que nos mantuvo pegados a la pantalla durante cada capítulo. La serie, ambientada en el vibrante mundo de la publicidad y la moda en Estambul, nos presenta a Sanem como una joven que, presionada por su familia, busca un trabajo para evitar un matrimonio arreglado. Termina trabajando en una importante agencia publicitaria donde se cruza con Can Divit, el hijo superíndice 3 del dúo más menos o de la agencia que regresa para modernizar el negocio y liderar su expansión superíndice 3N global. A partir de ahí la historia se desarrolla entre enredos CU superíndice 3 micos, malentendidos y por supuesto, una atracción superíndice 3N innegable que florece poco a poco, a pesar de los obstáculos que se les presentan. La trama se complica con la presencia de otros personajes, como la ambiciosa Aileen, exnovia de Can, y el encantador Emre, hermano de Can, quienes a menudo intentan sabotear la relación superíndice 3N. Pero QU Copyright tiene que ver todo esto con amor real. AQ es donde las cosas se ponen interesantes. Si pensamos en amor real, una de las telenovelas más exitosas de todos los tiempos, recordamos inmediatamente la historia de Matilde Peu más menos Albert y Beristu, interpretada magistralmente por Adela Noriega, una mujer de la alta sociedad que decide desafiar las convenciones sociales para seguir su corazón superíndice 3N y casarse con Manuel Fuentes Guerra, un hombre humilde y valiente encarnado por Fernando Colunga. Un amor prohibido, lleno de obstáculos, intrigas y por supuesto, mucha pasión superíndice 3N. La telenovela, ambientada en el mu copyright jico del siglo XIX, nos transporta a una con diéresis copyright poca de profundas desigualdades sociales, donde el amor entre personas de diferentes clases era prácticamente imposible. La historia de Matilde y Manuel es un psicocuento de amor que desafió a las barreras sociales y el poder del dinero. Matilde, una joven de la aristocracia, estuvo comprometida con Adolfo Solus, un militar ambicioso que busca ascender en la sociedad a través copyright ese de su matrimonio con ella. Sin embargo, Matilde se enamora perdidamente de Manuel, un hombre honesto y trabajador que, a pesar de su origen humilde, posee una gran nobleza de corazón superíndice 3N. Su amor se ve amenazado por la oposición superíndice 3N de Augusta, la madre de Matilde, quien considera que Manuel es indigno de su hija y hará todo lo posible para separarlos. Además, ese Adolfo despechado y vengativo, se convierte en un enemigo implacable que conspirará para destruir la felicidad de la pareja. A pesar de las adversidades, Matilde y Manuel luchan por su amor, demostrando que el corazón superíndice 3N no entiende de clases sociales ni de convenciones sociales. Si analizamos un poco ese a fondo, podemos encontrar ciertos paralelismos entre estas dos historias.
En Erkenci Kwai, aunque no se trata de una diferencia de clases tan marcada como en Amor Real, existe una diferencia en cuanto a la experiencia y la visión superíndice 3N del mundo de Kan y Sanem. Kan es un hombre de mundo que ha viajado por todas partes y ha vivido experiencias muy diferentes a las de Sanem, que ha crecido en un barrio humilde y con una vida tradicional. Esta diferencia, de alguna manera, genera una tensión superíndice 3N y un atractivo entre ellos, al igual que la diferencia de clases en Amor Real, aún más menos de drama y complejidad a la relación superíndice 3N entre Matilde y Manuel. Kan, con su estilo de vida bohemio y su pasión superíndice 3N por la fotografía, representa un mundo desconocido para Sanem, quien se siente atraída por su espíritu libre y su audacia. A su vez, Sanem, con su sencillez y su corazón superíndice 3N puro, representa para Kan una conexión superíndice 3N con sus rauces y una vuelta a lo autocopyrightico. Además, tanto en Erkenci Kwai como en Amor Real, los protagonistas deben luchar contra las intrigas y los obstáculos que se interponen en su camino. En Erkenci Kwai tenemos a Aileen, la exnovia de Kan, que hace todo lo posible para separarlos, y a otros personajes que intentan manipular la situación superíndice 3N en su propio beneficio. Aileen es una mujer ambiciosa y manipuladora que no está dispuesta a perder a Kan, a quien considera su boleto para ascender en la sociedad. Utiliza todo tipo de artimañas más menosas para sembrar dudas entre Kan y Sanem, creando malentendidos y aprovechándose de la ingenuidad de Sanem. En Amor Real, la situación superíndice 3N es aún complicada, con una madre autoritaria que se opone al matrimonio de su hija, un esposo despechado que busca venganza y una serie de conspiraciones que ponen en peligro la vida de los protagonistas. Augusta, la madre de Matilde, es una mujer de carácter fuerte y convicciones arraigadas que cree que el matrimonio de su hija con Manuel es una deshonra para su familia. Adolfo, por su parte, se convierte en un villano despiadado que no se detendrá ante nada para vengarse de Matilde y Manuel, incluso recurriendo a la violencia y la traición superíndice 3N. Pero ayuda de las similitudes en la trama, creo que lo que realmente conecta a Erkenci Kwai con Amor Real es la intensidad del romance y la química innegable entre los protagonistas. Tanto Kan Yaman y Demet Özdemir como Adela Noriega y Fernando Colunga lograron transmitir una pasión superíndice 3N y una conexión superíndice 3N que traspasó superíndice 3 la pantalla y que hizo que el público se enamorara de sus personajes. Esa mirada, ese roce, ese beso, todo se sentía tan real, tan autocopyrightico, que era imposible no dejarse llevar por la magia de la historia. La forma en que Kan miraba a Sanem, con una mezcla de admiración superíndice 3N y deseo, era simplemente cautivadora. Y la forma en que Sanem reaccionaba a sus miradas, con una mezcla de timidez y coquetería, era absolutamente adorable. De manera similar, la química entre Adela Noriega y Fernando Colunga era innegable. Sus escenas juntos estaban cargadas de emoción superíndice 3N y pasión superíndice 3N, transmitiendo la intensidad del amor que sentían Matilde y Manuel el uno por el otro. Y aquí es donde entramos en el terreno de las teorías. ¿Creen que la química entre Kan y Demet era solo actuación superíndice 3N o había algo más? Esta es una pregunta que se han hecho millones de fans en todo el mundo. Y es que la verdad es que la conexión superíndice 3N entre ellos era tan fuerte que era difícil creer que no había algo más allá de la amistad. Los rumores de un romance fuera de la pantalla fueron constantes durante la transmisión superíndice 3N de Erkenci Kwai, y aunque nunca se confirmó superíndice 3 nada oficialmente, la especulación superíndice 3N nunca cesó superíndice 3. La intensidad de sus miradas, la naturalidad de sus gestos y la complicidad que se percibía entre ellos alimentaron las esperanzas de muchos fans que son más menos aban con verlos juntos en la vida real. A pesar de que ambos negaron repetidamente cualquier relación superíndice 3N amorosa, la llama de la especulación superíndice 3N nunca se apagó superíndice 3. Y es que, seamos honestos, ¿Q copyright N no querrá que Kan y Demet fueran pareja en la vida real? Ambos son guapúsimos, talentosos y tienen una personalidad arrolladora. Serán la pareja perfecta, ¿verdad? Kan, con su atractivo exo superíndice 3 tico y su carisma arrollador, se ha convertido en uno de los galanes turcos populares del mundo. Demet, con su belleza natural y su talento para la actuación superíndice 3N, ha conquistado al público con su simpatia y su versatilidad. Juntos forman una combinación superíndice 3N explosiva que ha generado una legión superíndice 3N de fans en todo el mundo. Pero como dice el dicho, la realidad a veces supera la ficción superíndice 3N.
Y aunque no sepamos Q copyright pa su superíndice 3 realmente entre ellos, lo que sabemos es que su trabajo juntos fue impecable y que nos regalaron una de las parejas mu, SIQ superíndice 3 nicas de la televisión superíndice 3 N turca. Su legado perdura a Trabu copyright S de los capítulos de Erkenci Quay, que siguen siendo vistos y disfrutados por millones de personas en todo el mundo. Ahora bien, dejando a un lado los rumores y las especulaciones, quiero destacar algo muy importante. Y es que independientemente de si hubo o no un romance entre Can y Demet, ambos son unos profesionales excelentes y su talento es indiscutible. Ambos han demostrado su versatilidad como actores en diferentes proyectos y han logrado conquistar al público con su carisma y su entrega. Can, con su mirada penetrante y su físico imponente, ha demostrado su capacidad para interpretar personajes complejos y emocionalmente intensos. Demet, con su sonrisa encantadora y su talento para la comedia, ha demostrado su habilidad para hacer reír y emocionar al público por igual. Una combinación superíndice 3N ganadora que los ha convertido en dos de los actores turcos Mood S populares del momento. Su trayectoria profesional sigue en ascenso, y ambos continúan cosechando a copyright hitos en sus respectivos proyectos. Y volviendo al tema de amor real, creo que es importante destacar la importancia de este tipo de telenovelas en nuestra cultura. Las telenovelas, aunque a veces puedan parecer un poco exageradas o melodramáticas, nos permiten conectar con nuestras emociones, son más menos con amores imposibles y reflexionar sobre temas importantes como la justicia, la igualdad y la lucha por nuestros ideales. A Trabu copyright S de sus personajes y sus historias, las telenovelas nos invitan a reflexionar sobre nuestras propias vidas y a cuestionar las injusticias que nos rodean. Amor Real, en particular, es una telenovela que ha trascendido generaciones y que sigue siendo recordada y amada por millones de personas en todo el mundo. Su copyright sito radica en su capacidad para conectar con el público. A Trabu copyright S de una historia de amor universal que desafió las barreras sociales y el poder del dinero. Y es que al final todos buscamos el amor verdadero, ese amor que nos hace sentir vivos, que nos inspira a ser mejores personas y que nos da fuerzas para superar cualquier obstáculo. Y creo que es precisamente esa búsqueda del amor verdadero lo que conecta a Erkenci Quay con Amor Real. Ambas historias nos muestran que el amor puede surgir en los lugares mundos e inesperados, que puede superar las barreras sociales y que al final, siempre vale la pena luchar por u con diéresis copyright L. Y aunque la historia de Can y Sanem sea mucho es ligera y divertida que la de Matilde y Manuel, ambas historias nos dejan un mensaje similar: el amor es el motor que mueve el mundo. El amor es la fuerza que nos impulsa a seguir adelante, a superar los obstáculos y a alcanzar nuestro sueño más menos os. Es el sentimiento ese poderoso que existe, y es capaz de transformar nuestras vidas para siempre. Así que para concluir, creo que es justo decir que Can Yaman y Demet Özdemir, con su talento y su química innegable, lograron conquistar nuestros corazones de una manera similar a como lo hicieron Adela Noriega y Fernando Colunga en Amor Real. Ambas parejas nos regalaron momentos inolvidables, nos hicieron suspirar, reír y llorar, y nos demostraron que el amor, en todas sus formas, es una fuerza poderosa que puede transformar nuestras vidas. Su legado perdura a Trabu copyright S de sus trabajos, que siguen siendo fuente de inspiración superíndice 3N y entretenimiento para millones de personas en todo el mundo. Y bueno, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este viaje a Trabu copyright S del mundo de Erkenci Quay y Amor Real, y que hayan disfrutado de mis teorías y reflexiones. Recuerden que todo esto es solo mi opinión superíndice 3N, y que me encantaría saber qué copyright piensan ustedes. ¿Es tu N de acuerdo conmigo? ¿Ven alguna otra similitud entre estas dos historias? ¿CU es su pareja favorita de telenovela? Du copyright gemme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué copyright piensan ustedes sobre este tema. Su feedback es muy importante para mí y me ayuda a mejorar el contenido de mi canal. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Significa mucho para mí que me dediquen su tiempo y que compartan su pasión superíndice 3N por las telenovelas conmigo. No olviden darle like al vídeo si les gustó superíndice 3, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis superíndice 3 vídeos. Los quiero mucho y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Hasta la superíndice 3.